Capítulo 2. Efecto del pensamiento sobre las circunstancias. Nuestra mente puede ser comparada con un jardín. Podemos cultivarlo de forma inteligente o dejarlo crecer en forma salvaje, pero sin importar si se cultiva o se descuida, debe dar y dará fruto. Si no sembramos en él semillas productivas, entonces caerán semillas inútiles y malas hierbas que producirán más de lo mismo. Al igual que un jardinero cultiva su parcela manteniéndola libre de malezas y cultivando las flores y frutos que requiere, así debemos atender el jardín de nuestra mente, eliminando todos los pensamientos erróneos, inútiles e impuros, y cultivando hacia la perfección las flores y los frutos de pensamientos correctos, útiles y puros. A través de este proceso, tarde o temprano, descubrimos que nosotros somos los jardineros magistrales del alma, los directores de nuestra propia vida. También revelamos en nuestro interior las leyes del pensamiento y entendemos con precisión cada vez mayor cómo operan las fuerzas del pensamiento y los elementos mentales en la formación de nuestro carácter, circunstancias y destino. El pensamiento y el carácter son uno, y como el carácter solo puede manifestarse y descubrirse a sí mismo a través del entorno y las circunstancias, las condiciones externas de nuestra vida siempre estarán armoniosamente relacionadas con nuestro estado interior. Esto no quiere decir que las circunstancias de una persona en un determinado momento son una indicación de la totalidad de su carácter. Lo que significa es que esas circunstancias están tan íntimamente ligadas a algún elemento vital de su pensamiento interno que por el momento son indispensables para su desarrollo. Cada persona está donde está por la ley de su ser. Los pensamientos que ha agregado a su carácter lo han llevado allí y en el estado de su vida no hay elementos de azar. Todo es resultado de una ley que no puede errar. Esto es tan cierto para aquellos que no se sienten en armonía con su entorno como para aquellos que están contentos. El ser humano es un ser progresivo y en evolución, y está donde está para que aprenda que puede crecer. En el tanto aprenda la lección espiritual que cada circunstancia le ofrece, ésta termina y da lugar a nuevas circunstancias. Las circunstancias solo pueden afectarnos si creemos que somos criaturas de lo externo. Pero cuando nos damos cuenta de que nosotros somos el poder creativo y que podemos ordenar a ese suelo y a esas semillas crecer fuera de esas circunstancias, nos convertimos en dueños y señores de nosotros mismos. Cualquiera que haya practicado autocontrol y autopurificación sabe que las circunstancias nacen de los pensamientos, pues se habrá dado cuenta de que el cambio de sus circunstancias ha estado en exacta relación con su estado mental alterado. Esto es tan cierto que cuando alguien se dedica tenazmente a subsanar los defectos de su carácter y progresa rápida y marcadamente, pasa velozmente a través de una sucesión de vicisitudes. El alma atrae lo que secretamente alberga, aquello que ama y también aquello a lo que teme. Puede ascender a la altura de sus aspiraciones más preciadas o descender al nivel de sus deseos más desenfrenados. Las circunstancias son el medio por el que el alma recibe lo que le corresponde. Cada pensamiento semilla, sea que la sembremos o que simplemente la dejemos caer en la parcela de nuestra mente, echa raíces y produce más de su propia especie, floreciendo tarde o temprano en acciones y teniendo su propio fruto de oportunidad y circunstancias. Los buenos pensamientos producen buenos frutos. Los malos pensamientos producen malos frutos. El mundo externo de las circunstancias da forma al mundo interno del pensamiento y las condiciones externas, tanto agradables y desagradables, son factores que al final resultan para el bien de la persona. Como el segador de su propia cosecha, el ser humano aprende tanto a través del sufrimiento como de la felicidad. Siguiendo los más íntimos deseos, aspiraciones y pensamientos por los que se deja dominar, sea persiguiendo quimeras impuras de su imaginación o caminando con firmeza el camino del esfuerzo elevado y valiente,
La persona por fin alcanza los frutos de estos en las condiciones externas de su vida. Las leyes del crecimiento y el ajuste siempre se aplican. Nadie termina en la cárcel o pidiendo ayuda a una institución de caridad por culpa de la tiranía del destino o las circunstancias, sino por sus pensamientos indignos y sus bajos deseos. Un individuo de pensamientos puros tampoco cae de repente en el crimen por la influencia de una mera fuerza externa, sino porque su corazón ha albergado secretamente pensamientos criminales, y en el momento oportuno el poder de estos es demostrado. Las circunstancias no hacen al individuo, lo revelan. Nadie desciende en el vicio y todos los padecimientos que éste trae, si no existen inclinaciones viciosas, ni asciende a la virtud y a la felicidad pura, si no es a través del cultivo continuo de aspiraciones virtuosas. Somos, por lo tanto, como amos y señores del pensamiento, los hacedores de nosotros mismos y los autores y modeladores de nuestro entorno. Incluso al nacer el alma se revela y a través de cada paso de su peregrinaje terrenal atrae aquellas combinaciones de condiciones que la revelan, que son el reflejo de su propia pureza o impureza, de su fortaleza y debilidad. No atraemos lo que queremos, sino lo que somos. Los caprichos, fantasías y ambiciones se frustran a cada paso, pero los pensamientos y deseos más íntimos se alimentan con su propia comida, ya sea pura o contaminada. La divinidad que da forma a nuestros fines está en nosotros mismos, es nuestro propio ser. Solo el ser humano se encadena a sí mismo. El pensamiento y la acción son los carceleros del destino. Si son innobles, aprisionan. También son los ángeles de la libertad. Si son nobles, liberan. Nadie recibe aquello que desea y por lo cual reza, sino lo que justamente se gana. Sus deseos y oraciones solo son gratificados y respondidos cuando armonizan con sus pensamientos y acciones. A la luz de esta verdad, ¿qué significa entonces luchar contra las circunstancias? Significa que luchamos continuamente contra un efecto externo, mientras que todo el tiempo seguimos nutriendo y preservando la causa de este efecto en nuestro corazón. Esa causa puede tener la forma de un vicio consciente o una debilidad inconsciente, pero sea lo que sea, retrasa obstinadamente los esfuerzos de su poseedor y de esta manera pide a gritos una solución. Las personas están ansiosas por mejorar sus circunstancias, pero no están dispuestas a mejorarse a sí mismas. Por lo tanto, se mantienen encadenadas. Aquel a quien no lo hace retroceder la autocrucifixión nunca puede dejar de cumplir con el objetivo sobre el que ha puesto su corazón. Esto es tan cierto para lo terrenal como para lo celestial. Incluso aquel cuyo único objetivo es la adquisición de la riqueza debe estar preparado para hacer grandes sacrificios personales antes que pueda cumplir este objetivo. ¿Cuánto más aún aquel que quiere lograr una vida fuerte y bien balanceada? De este lado, tenemos a un hombre miserablemente pobre. Está extremadamente ansioso por mejorar su entorno y las comodidades de su hogar. Sin embargo, todo el tiempo elude su trabajo y considera que se justifica intentar engañar a su empleador, pues su salario es insuficiente. Un hombre así no entiende los rudimentos más simples de los principios que son la base de la verdadera prosperidad, y no solo no es apto para salir de su miseria, sino que está atrayendo a sí mismo una miseria aún más profunda por sostener y actuar según pensamientos indolentes, engañosos y poco viriles. Del otro lado, tenemos un hombre rico, víctima de una enfermedad dolorosa y persistente como resultado de la gula. Está dispuesto a pagar grandes sumas de dinero para curarse, pero no está dispuesto a sacrificar sus deseos glotones. Él quiere poder satisfacer su gusto por manjares deliciosos, aunque poco saludables, y a la vez tener buena salud. Tal hombre es totalmente incapaz de tener salud, porque todavía no ha aprendido los principios básicos de una vida saludable. Por otro lado, tenemos a un empresario que inventa todo tipo de triquiñuelas para evitar pagar los salarios mínimos de ley, y con la esperanza de obtener beneficios más grandes, reduce los salarios de sus trabajadores.
Un hombre así es totalmente incapaz de alcanzar la prosperidad y cuando se encuentre en bancarrota, tanto de reputación como de riquezas, culpará a las circunstancias, sin entender que fue él el único autor de su condición. He mencionado estos tres casos meramente como ilustración de la verdad de que el individuo es el causante, aunque casi siempre de forma inconsciente, de sus circunstancias, y que aunque tenga metas correctas, continuamente saboteará su cumplimiento con pensamientos y deseos que no pueden armonizarse con esas metas. Estos casos podrían multiplicarse y variarse casi indefinidamente, pero esto no es necesario, ya que el lector, si así lo quiere, puede buscar la acción de las leyes del pensamiento en su propia mente y en su propia vida. Hasta que no haga esto, la mera descripción de ejemplos externos no puede servir como base de razonamiento. Sin embargo, las circunstancias son tan complicadas, el pensamiento está tan profundamente arraigado y las condiciones de felicidad varían tan vastamente entre los individuos que la condición del alma de una persona, aunque él mismo sí la conozca, no puede ser juzgada por otra con solo ver el aspecto exterior de su vida. Una persona puede ser honesta en ciertas cosas y aún sufrir privaciones, y otra puede ser deshonesto en ciertas cosas y sin embargo adquirir riquezas. Sin embargo, la conclusión general de que el primero fracasa debido a su particular honestidad y que el otro prospera debido a su particular falta de honradez es el resultado de un juicio superficial que asume que alguien deshonesto es casi totalmente corrupto y que alguien honrado es casi enteramente virtuoso. A la luz de un conocimiento más profundo y de una experiencia más amplia, este juicio puede ser determinado como erróneo. El deshonesto puede tener algunas virtudes admirables que el otro no posee, y el honesto vicios detestables ausentes en el otro. El honesto cosecha los buenos resultados de sus pensamientos y actos honestos, pero también trae sobre sí las consecuencias de sus vicios. Del mismo modo, el deshonesto cosecha su propio sufrimiento o su felicidad. Es agradable a la vanidad humana creer que uno sufre a causa de su propia virtud. Sin embargo, no es sino hasta que uno ha extirpado de su mente todo pensamiento de maldad, amargura o impureza, y hasta que ha lavado toda mancha de pecado de su alma, que está en condición de conocer y declarar que sus sufrimientos son el resultado de sus cualidades positivas y no de sus cualidades negativas. Y en el camino a la perfección suprema, mucho antes de alcanzarla, habrá podido encontrar, trabajando en su mente y en su vida, la gran ley, que es absolutamente justa y que no puede, por lo tanto, dar bien por mal ni mal por bien. Poseído de tal conocimiento, sabrá entonces, mirando atrás hacia su ignorancia y ceguera pasadas, que su vida es y siempre fue ordenada con justicia, y que todas sus experiencias pasadas, buenas y malas, fueron el fruto imparcial de su ser aún en evolución. Los buenos pensamientos y acciones jamás pueden producir malos resultados. Los malos pensamientos y acciones jamás pueden producir buenos resultados. Del maíz solo puede crecer maíz, de las ortigas solo pueden crecer ortigas. La gente entiende esta ley en el mundo natural y trabaja con ello, pero pocos la entienden en el mundo mental y moral, aunque su funcionamiento no es tan simple y por lo tanto no cooperan con ella. El sufrimiento es siempre el efecto de algún tipo de pensamiento equivocado. Es una indicación de que el individuo no está en armonía consigo mismo, con la ley de su ser. El único y supremo uso del sufrimiento es para purificar, para eliminar todo lo que es inútil e impuro. El sufrimiento cesa en quien es puro, así como en el oro puro, que es quemado para retirarle todas las impurezas, así un ser perfectamente puro e iluminado no puede sufrir. Las circunstancias que una persona enfrenta con el sufrimiento son el resultado de su propia falta de armonía mental. Las circunstancias que encuentra con las bendiciones son el resultado de su propia armonía mental. Las bendiciones, no las posesiones materiales, son la medida del pensamiento correcto. La miseria, no la falta de bienes materiales,
son la medida del pensamiento equivocado. Alguien puede ser rico pero maldecido, también puede ser pobre y bendecido. La bendición y la riqueza solo se unen entre sí cuando las riquezas son utilizadas correctamente y con sabiduría, y el pobre solo desciende a la miseria cuando considera su destino como una carga impuesta injustamente. La indigencia y la indulgencia son los dos extremos de la miseria. Ambos son igualmente poco naturales y el resultado de un trastorno mental. Nadie tiene las condiciones correctas hasta que no sea un ser feliz, saludable y próspero, y la felicidad, la salud y la prosperidad son el resultado de un ajuste armonioso del interior con el exterior, de la persona con su entorno. Un ser humano solo empieza a hacerlo cuando deja de lamentarse y maldecir, y comienza a buscar la justicia oculta que regula su vida. Y mientras adapta su mente a esas reglas, deja de ver en otros la causa de su condición y se rodea de pensamientos nobles y fuertes. Deja de patalear contra las circunstancias y empieza a usarlas como ayudas para progresar más rápido y como medios para descubrir el poder y las posibilidades ocultas dentro de sí. La ley, no la confusión, es el principio dominante en el universo. La justicia, no la injusticia, es el alma y la esencia de la vida. Y lo correcto, no lo corrupto, es la fuerza que mueve y crea en el gobierno espiritual del mundo. Siendo esto así, la persona no tiene más que corregirse para descubrir que el universo es correcto, y durante el proceso de corregirse encontrará que mientras cambia sus pensamientos respecto a las cosas y a la gente, las cosas y la gente cambiarán hacia él. La prueba de esta verdad está en cada persona y por lo tanto puede ser investigada fácilmente a través de la introspección sistemática y el autoanálisis. Dejemos que alguien cambie radicalmente sus pensamientos y se asombrará de la rápida transformación que pasará en las condiciones materiales de su vida. Muchos creen que el pensamiento puede mantenerse en secreto, pero no. El pensamiento se cristaliza rápidamente en hábitos y los hábitos se solidifican en las circunstancias. Los pensamientos bestiales se cristalizan en hábitos de embriaguez y sensualidad que se solidifican en circunstancias de miseria y enfermedad. Los pensamientos impuros de todo tipo se cristalizan en hábitos enervantes y confusos, que se manifiestan como circunstancias adversas y de distracción. Los pensamientos de miedo, duda e indecisión se cristalizan en hábitos débiles, poco viriles y de indecisión, que se materializan en circunstancias de fracaso, indigencia y dependencia servil. Los pensamientos de pereza se cristalizan en hábitos de desaseo y deshonestidad que se manifiestan en circunstancias de inmundicia y mendicidad. Los pensamientos de odio y condena se cristalizan en hábitos de acusación y violencia que se manifiestan en circunstancias de persecución y daño físico. Los pensamientos egoístas de todo tipo se cristalizan en hábitos de egoísmo que se manifiestan en circunstancias más o menos angustiantes. Por otro lado, los pensamientos hermosos de todo tipo se cristalizan en hábitos de gracia y bondad que se manifiestan en circunstancias de felicidad y cordialidad. Los pensamientos puros se cristalizan en hábitos de temperancia y dominio propio, que toman forma en circunstancias de reposo y la paz. Los pensamientos de valor, autosuficiencia y decisión se cristalizan en hábitos viriles que se manifiestan en circunstancias de éxito, abundancia y libertad. Los pensamientos energéticos se cristalizan en hábitos de limpieza y laboriosidad que se manifiestan en circunstancias placenteras. Los pensamientos de bondad y perdón se cristalizan en hábitos bondadosos que se manifiestan en circunstancias de protección y conservación. Los pensamientos desinteresados y de amor cristalizan en hábitos de poner a los demás primero que sí mismo, lo cual produce circunstancias de prosperidad y de riqueza permanente y verdadera. El tipo de pensamiento que uno persista, sean buenos o malos, no puede dejar de producir resultados en el carácter y las circunstancias. Nadie puede escoger directamente sus circunstancias,
pero puede escoger sus pensamientos y así, indirectamente, pero sin duda, da forma a sus circunstancias. La naturaleza nos ayuda a hacer realidad los pensamientos que más alberguemos y nos presenta con oportunidades para traer más rápidamente a la superficie tanto los pensamientos buenos como los malos. Cuando alguien cesa de tener pensamientos pecaminosos, todo el mundo se suaviza hacia él y estará listo para ayudarlo. Cuando repudia sus pensamientos débiles y enfermizos, las oportunidades brotan por todos lados para ayudarlo en sus resoluciones. Cuando fomenta buenos pensamientos, no hay terrible destino que lo ate a la miseria y a la vergüenza. El mundo es tu caleidoscopio y las variantes combinaciones de colores que en cada momento te presenta son imágenes exquisitamente ajustadas de tus pensamientos siempre en movimiento. Así, tú serás lo que quieras ser. Deja que el fracaso encuentre su falso contenido en esa pobre palabra, entorno. Pero el espíritu lo despreza y se libera. Contra el tiempo conquista el espacio y vence a ese embaucador jactancioso, la suerte, y derroca al tirano circunstancia y lo pone en el lugar de un siervo. La voluntad humana, esa fuerza invisible que nace de un alma inmortal, puede labrar un camino a cualquier meta, aunque se atraviesen paredes de granito. No seas impaciente ante los retrasos, sino espera como uno que atiende que cuando el espíritu se levanta y da órdenes, los dioses están dispuestos a obedecer.